En, es- en este video vamos a hablar de la genética del sexo y cabe destacar que hay varios parámetros que determinan la diferencia entre el sexo masculino y femenino. Uno de ellos, solamente uno de ellos, representa los cromosomas sexuales, que para las mujeres son XX y para los varones son XY. En el cariotipo humano podemos ver a los cromosomas agrupados por pares homólogos. De estos, los primeros 22 pares, es decir, estos dos que no estoy encerrando en el círculo, el resto de los primeros 22 pares son los cromosomas autosómicos o también denominados cromosomas somáticos, que determinan todas las características que no están relacionadas con los cromosomas sexuales. Tenemos aquí este par de cromosomas XY que están determinando el sexo masculino en este caso, que son los cromosomas sexuales y no se los considera cromosomas homólogos, debido a que son diferentes en su forma, en el tamaño, ¿ya? Y por lo tanto, el contenido genético. La única característica que cumplen para ser homólogos son ser uno de origen materno y el otro de origen paterno. En cambio, si analizamos a cualquiera de los otros pares de cromosomas que están en el cariotipo, por ejemplo vamos a ver que los dos van a ser exactamente del mismo tamaño, por lo tanto van a tener la misma forma también, ¿no? Y uno es de origen materno y el otro de origen paterno, por supuesto van a tener las mismas van a transmitir o van a contener la misma información genética o los mismos genes, lo que no ocurre con el par de cromosomas sexuales. Desde el punto de vista de la formación de gametos, cuando hablamos del sexo masculino, tenemos que tener en cuenta que los varones son considerados, los varones de la especie, los varones humanos son considerados heterogaméticos, debido a que al formar sus gametos van a formar gametos con cromosomas sexuales diferentes, uno con cromosoma X y el otro con cromosoma Y, por eso se los denomina como heterogaméticos. En cambio, desde este mismo punto de vista, nosotras las mujeres, con nuestros dos cromosomas sexuales que son XX, vamos a formar solamente un tipo de gametos que van a tener ambos cromosoma X. Por lo tanto, a las mujeres se nos denomina como homogaméticas. Bien, entonces vamos a hacer la comparación en este par de cromosomas. Tenemos cromosoma sexual X y cromosoma sexual Y, que para los varones representan, ¿no es cierto? Este es su par de cromosomas. Entonces, siempre en el cromosoma, en el par de cromosomas sexuales del varón, el X es de origen materno y el cromosoma Y es de origen paterno. Van a tener regiones que van a tener, compartir los mismos genes y otras regiones que son diferentes. Por ejemplo, esta parte que corresponde a la porción homóloga de ambos cromosomas, quiere decir que tienen los genes que son idénticos. Por ejemplo, aquí tenemos gen P y en este otro lado gen P tenemos el gen representado por la letra G, que en este caso es dominante por ser mayúscula, y aquí tenemos la letra G minúscula que está representando al gen recesivo para esta característica. En cambio, esta otra porción que corresponde a los brazos cortos o denominados también brazos P, se considera no homóloga, ya que, por ejemplo, el cromosoma X tiene genes diferentes a los que va a presentar el cromosoma Y en ese mismo brazo P. Entonces, como estos genes no tienen su alelo par en el otro cromosoma, se los conoce como hemízigos. ¿Ya? Y en los varones, entonces, vale decir que en el brazo P o la parte no homóloga del cromosoma X, del varón vamos a tener genes hemízigos que no tienen su alelo par en el cromosoma Y. Lo mismo, en el cromosoma Y, en su brazo corto, denominado también brazo P, o parte no homóloga del cromosoma Y, tenemos genes que no van a tener su alelo par en el cromosoma opuesto, por lo tanto se llaman genes hemízigos. Para el caso particular del cromosoma Y, también se los conoce como genes holándricos, que van a transmitir características muy particulares. Esto ocurre en los cromosomas sexuales de los varones, porque son X, Y y son diferentes. En cambio, en los cromosomas sexuales de nosotras las mujeres, esto no ocurre, porque nuestros dos cromosomas X, uno es de origen materno, el otro es de origen paterno, pero son idénticos en sus dos porciones, ¿no es cierto? Y tienen alelos pares que pueden ser, al ser pares, homózigos, dominantes o recesivos o finalmente heterózigos.
De aquí podemos hablar de la herencia ligada al sexo. La herencia ligada al sexo es determinada por genes hemízigos que están ubicados en el brazo P o parte no homóloga del cromosoma X del varón. Este tipo de herencia es más frecuente en varones que en mujeres. Cuando hablamos de la dominancia y de la recesividad de este tipo de la herencia, en la herencia ligada al sexo, la herencia dominante ligada al sexo, se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en varones. En las mujeres, la enfermedad o característica se va a presentar siempre o en condición homóziga o en condición heteróziga. Vamos a notar que hay una nomenclatura particular que involucra a los cromosomas sexuales X e Y para el varón y XX para la mujer. El cromosoma X afectado de origen paterno va a ser heredado a todas las hijas mujeres. ¿Por qué? Porque solamente, porque el cromosoma X del papá va a ser heredado a todas las hijas mujeres, ¿no es cierto? No hay forma de que ese cromosoma X del hombre o del papá afectado sea heredado a los hijos varones. Entonces, en este caso, vamos a tener, ¿no es cierto?, que las mujeres afectadas por en este caso, van a representar prácticamente todas las mujeres de la descendencia de este varón. En el análisis del árbol genealógico podríamos decir que los hombres afectados, casados con mujeres normales, van a transmitir el rasgo absolutamente a todas sus hijas mujeres, porque ellos le van a transmitir su cromosoma X afectado, enfermo, si ustedes quieren, a todas sus hijas mujeres. Un hombre afectado no transmite el rasgo a sus hijos varones. ¿Por qué? Porque simplemente los varones no reciben el cromosoma X del papá, ¿no es cierto? Reciben el cromosoma X de la mamá. Las mujeres heterózigas van a transmitir la característica al 50% de sus hijos varones y al 50% de sus hijas mujeres. Una mujer homóziga para la característica transmite a todos sus hijos varones esta característica. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Vamos con la herencia recesiva ligada al sexo. La herencia recesiva ligada al sexo, un ejemplo de este tipo de herencia es la hemofilia. La hemofilia es una característica ya que para los varones, aquí está que en los varones, bueno, que al ser recesiva, un varón para tener la característica, para tener la enfermedad prácticamente, tiene que ser hemízigo de tipo dominante. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad recesiva ligada al sexo con el ejemplo de la hemofilia. Los varones, para ser hemofílicos, tienen que ser hemízigos recesivos, es decir, en su único cromosoma X tienen que tener el gen recesivo de la hemofilia para presentar la característica o para ser hemofílicos. Para no tener la característica, el gen tienen que ser hemízigos dominantes, es decir, tener el gen dominante en el único cromosoma X. En cambio, las mujeres para tener la característica, tener la enfermedad, tienen que ser homózigas de tipo recesivo. En cada uno de sus cromosomas X tienen que tener el gen recesivo de la hemofilia. Y para no tener la hemofilia, en este caso, tendrían que ser homózigas dominantes o heterózigas. Aquí hemos hecho el cruzamiento con una mujer heteróziga, es decir, que no presenta hemofilia, y un varón que tampoco presenta hemofilia. Entonces, al realizar el cruzamiento, se ha podido determinar que, fíjense, en este caso, los más afectados van a ser los varones. La mitad de la descendencia de varones de una mujer portadora de la característica, porque este gen no se está expresando, ¿no es cierto? Va a presentar la hemofilia o va a presentar la enfermedad. Y aquí tenemos en el árbol genealógico, dice que este tipo de herencia perdón, aquí no es dominante, ya es recesiva, ligada al sexo. Este tipo de herencia se transfiere con mayor frecuencia a los hombres. Los hombres afectados son hijos de madres portadoras. Las mujeres heterózigas portadoras van a transmitir la característica al 50% de sus hijos varones y al 50% de sus hijas mujeres. Los hombres afectados no transmiten el gen a sus hijos varones, jamás, porque obviamente los varones le van a transferir a sus hijos varones su cromosoma Y para que estos sean varones, no su cromosoma X. La herencia limitada a un sexo. Este es un tipo de herencia particular que se presenta en un solo sexo. Un ejemplo es la pubertad precoz,
que se va a manifestar en varones y aparentemente es autosómica dominante. Es influenciada por hormonas, no tengo nada más que decir de este tipo de herencia, pero tenemos otros tipos de herencia, como la herencia ligada al cromosoma Y. En este caso está afectado, el único cromosoma afectado va a ser este, el Y. Por lo tanto, este es un tipo de herencia exclusivamente para los varones, ¿ya? Y que se va a transmitir por los genes hemísigos que están en el brazo corto o en la porción no homóloga de los cromosomas sexuales, por lo tanto se los conoce como genes holándricos. Va a ser transmitido este tipo. Bien, decía que este tipo de herencia va a ser transmitida por los genes holándricos. Esta herencia es exclusiva de los varones, como ya les había mencionado, y el varón que tenga su cromosoma Y afectado o enfermo, en otras palabras, le va a transmitir este cromosoma al 100% de sus hijos varones. ¿Hay una influencia hormonal para que esto se produzca? Aparentemente sí. Una herencia o un ejemplo es la hipertricosis auricular o la presencia de cabellos o de vellos a nivel del pabellón auricular, que se va a presentar, ahí está, como una característica dominante, es decir, los que van a tener o los varones que van a presentar esta característica son hemísigos dominante para este gen holántrico. En este tipo de herencia, la característica es transmitida por genes holándricos que están ubicados en la parte no homóloga del cromosoma Y. La herencia es exclusiva de los varones, ya que los varones van a recibir el cromosoma Y de su padre y hay una influencia hormonal. Un varón afectado va a transmitir la herencia o la característica a todos sus hijos varones. El otro tipo de herencia relacionada con cromosomas sexuales son las características influidas por el sexo. Este es un tipo particular. Se presenta en ambos sexos, pero con una frecuencia muy diferente. Hay variaciones de dominancia y de recesividad según el sexo, y hay una baja, y está bajo la influencia de las hormonas. Los genes se van a encontrar en los cromosomas, o los genes que van a determinar estas características se van a encontrar en cromosomas autosómicos o en la parte no homóloga de los cromosomas sexuales XY. Un ejemplo de estos es la calvicie. ¿Ya? También hay otros ejemplos como el mechón blanco, pero yo les voy a citar el ejemplo de la calvicie. Miren, los varones para ser calvos, en los varones este tipo de herencia es dominante. ¿Por qué? Porque se expresa en homózigo y heterózigo, es decir, los varones son calvos en condición homóziga dominante y heteróziga. Y solamente en condición homóziga recesiva los varones son no calvos. En cambio, nosotras las mujeres, y aquí está la variación de dominancia y recesividad, somos calvas en la única posibilidad que sería la homóziga de tipo dominante. Porque en condición heteróziga y homóziga recesiva, las mujeres no son calvas. Hay otra característica relacionada igual, como les había mencionado, que son el mechón blanco. Y aquí tenemos el cruzamiento de esta característica. Ahí está con el ejemplo de la calvicie. Y aquí lo que les decía, ¿no es cierto? La frecuencia va a ser diferente para varones y para mujeres. Aquí estamos haciendo el cruzamiento de dos heterócigos o de dos varones calvos en todo caso. Perdón, un varón calvo y una mujer portadora. Pero al hacer el cruzamiento van a ver que si interpretamos para varones este cruzamiento, vamos a tener uno, dos, tres calvos y solamente un individuo que va a ser no calvo. El mismo cruzamiento interpretando para mujeres, vamos a ver que solamente una mujer va a ser calva y tres no van a ser calvas, o 75% son no calvas y solamente el 25% son mujeres calvas. Entonces, estas variaciones de dominancia y de recesividad son particulares para este tipo de herencia. Uno de los ejemplos, como les he dicho, es el de la calvicie.